Progress. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. El tema pasado les indicamos que hoy íbamos a dar un tema donde se ven involucradas varias autoridades. De hecho, organismos no gubernamentales han hecho hincapié en las medidas que toman las autoridades para determinar de qué manera viven en el interior de las prisiones los internos, presos o reclusos. Hoy es un tema que nos va a tener a todos atentos por cuestiones de familiares que pudiesen encontrarse en el interior, por alguna persona que esté llevando alguna situación jurídico-penal y se encuentre sujeta a proceso y por ende privada de su libertad. Bienvenidos y bienvenidas todos ustedes, agradecemos que ya estén conectados. Un saludo afectuoso a Héctor Noguera, la doctora Sandra María, Rocío Medina, el amigo Evaristo de Foro Veracruzano y demás amigos que están ya conectados. Que tengan excelente tarde, bienvenidos todos ustedes e iniciamos con cárceles. Vamos a distinguir la diferencia de una prisión preventiva a una penitenciaría. Todos tenemos el gran error de decir está en prisión, está en la cárcel, pero no sabemos si es de manera preventiva, si está mediante un juicio y podrías obtener su libertad al salir con sentencia favorable para él. ¿Cuál sentencia favorable? La absolutoria o absuelto. No así cuando el juez de primera instancia da una sanción más elevada y se tiene uno que ir a salas con los magistrados, donde posiblemente ahí determinarían la absolutoria y podrá obtener su libertad, dejando la prisión o cárcel en la que se encuentra. Pero bien, ese no es el tema principal. Es un proceso que lleva a cualquier persona, incluso por delito de índole imprudencial. El hecho es que, ¿qué significa cárcel? ¿Qué es vivir en una prisión? Que es lidiar no solo el interno o el preso, sino la familia al tratar de ingresarles alimentos, ropas, medicamentos, de qué manera actúan las autoridades, tanto con la persona que está privada de su libertad, como con las personas que ingresan a verlos. Tema sabido como abogados, ya que ingresamos a los locutorios y a diferentes penitenciarías y centros preventivos, hechos documentados. Vamos a iniciar con cárceles. ¿Qué significa cárcel? Bien, la cárcel, como se pronuncia, pues es un nombre femenino y es un edificio donde se encierran los condenados a pena de privación de la libertad o a los presuntos culpables. Presunto está determinando si en efecto él cometió el ilícito, el delito, pero ese es el significado de cárcel. Mientras esta persona es presunta, se encontrará entre sí o no, si es culpable o no, para obtener una sentencia condenatoria. Bien, en el punto 2 nos marca que es cárcel es pena de privación de libertad. Lo condenaron a varios años, es un ejemplo. Entonces, cárcel es un edificio donde se tienen personas privadas de su libertad mediante un juicio. Pero también tenemos varias modificativas en la lengua y muchas personas le llaman cana. ¿Cana? Nos preguntamos qué es eso y nos documentamos. En Chile, Argentina y México a la cárcel le llaman cana y significa que la cárcel es cana porque viene del inglés can, tarro, bote de cerveza, pero también cárcel,
con una confluencia de la primera cana arriba. Pues a los que encierran por mucho tiempo, cuando obtienen su libertad, ya salen con canas en la cabeza. Por ese hecho le determinan cana. Pero también tenemos otro significado, que cana es un lunfardismo, que tiene el doble significado de policía y de cárcel. ¿Qué es lunfardismo? Bien. Es nombre masculino, palabra o expresión, giro o procedencia de lunfardo, que se utiliza en una lengua estándar. ¿Cómo en una lengua estándar? Pues sí, una lengua conocida, una lengua que incluso puede llegar a ser caló entre las mismas personas que se encuentran privadas de su libertad o las que se encuentran afuera. Es un término común. Bueno, yo no lo había escuchado, pero ya sabemos que cana es el nombre que se le da cuando una persona está en el interior. Y le dicen así porque cuando están mucho tiempo y obtienen su libertad, ya salen con canas en la cabeza. Curioso. Es por medio del calor. Cárcel. Lo agarró la tira y le dio cana. Cana es, le dieron prisión. Lo metieron preso a cualquier centro preventivo o reclusorio. Cerezo. ¿Qué son los cerezos en México? Vamos a saber cuántos tenemos, cuántas prisiones hay en la Ciudad de México y cuántas están irrigadas en el país. Pero bien, los cerezos son instituciones encargadas de albergar, custodiar y asistir a aquellas personas puestas a disposición por la autoridad judicial, ya sea por reclusión preventiva, tratándose de procesos penales o prisión punitiva, de sentenciados para el cumplimiento de las penas, a través de la ejecución impuesta en las sentencias. Los cerezos no son más que centros de reclusión donde integran personas que han cometido algún ilícito. Los que han ingresado aún sabiendo que son inocentes y se encuentran en proceso, como lo manejé al inicio, en sentencia de primera instancia podrían obtener su libertad y dejar este cerezo o este centro de reclusión. ¿Hay cárceles para hombre y mujer? Sí, claro. Una de las más famosas en todo nuestro país e incluso en el continente americano es la penitenciaría de Santa Marta Catitla. Anteriormente hubo una mucho más famosa que ya está cerrada, ahora es Archivo General de la Nación. El famoso Castillo Negro o Lecumberri, ubicado en San Lázaro, allá en la Ciudad de México, alcaldía Venustiano Carranza. Esta penitenciaría llamada Lecumberri se hizo en el periodo de Díaz Ordaz y dio albergue a muchos inocentes. En ese tiempo, una policía anticonstitucional llamada La Secreta les fincaba responsabilidad penal solo por querer. Una policía anticonstitucional y corrupta. Digo anticonstitucional porque no estaba contemplada como la preventiva, la judicial o ahora investigadora, o el PGR, ahora EPGR. Una policía sacada de la manga como magos, sin uniformes, sin identificaciones, pero que rendían cuentas al secretario de Seguridad en ese tiempo. Bien, esta prisión llamada Lecumberri era una de las más peligrosas, de las más corruptas que ha habido. Bueno, todas son corruptas. Pero bien, esa penitenciaría desaparece a fines de los 70 para dar paso a otra penitenciaría de mayor índole de violencia, de extorsión, de abusos entre los mismos presos o internos, llamada Santa Marta Catitla. Ahora con los organismos no gubernamentales, las ONG, comisiones nacionales e internacionales de derechos humanos, el preso, el interno, tiene una vida un poquito más ligera, ya tiene una carga menos pesada. Aunque en el interior existen grupos delictivos que los presionan, los extorsionan, pero vamos a dar paso a una cárcel que es la segunda más peligrosa del continente americano y que se encuentra en el Estado de México, la famosa prisión llamada Bordo, en Xochiaca. La primera prisión más peligrosa se encuentra en Brasilia, en Brasil, peligrosa tanto para hombres y mujeres. La segunda más peligrosa del continente, Bordo, y se ubica ahí, como lo mencioné, en el Estado de México. Esta prisión, considerada como una de las más peligrosas, tiene internos pues, de todo el Estado de México por diversos delitos.
Los hay por homicidio con brutal ferocidad, los hay por secuestro, por tráfico, por posesión de algún tipo de droga, portación de armas, disparos. Hay que recordar que en el Estado de México, pues, parece pueblo fantasma, pueblo sin ley. Se rige el más fuerte. Las autoridades no han podido controlar todavía la situación de violencia que se da ahí. Entonces ese centro alberga multipresos, calidades diferentes de personas, pero lo curioso y de lo que hablamos, que las ONG en algunos penales, en algunas cárceles o cerezos, tienen restringida la entrada. ¿Por qué tienen restringida? Para que no se den cuenta del grado de extorsión que existe. Desde que van a ingresar los familiares a ver al preso, a su recluso, a su interno, para cuando ya están dentro de esas cárceles. ¿Por qué permitimos que haya extorsión? Bueno, una persona cuando pierde la libertad, cuando está sujeta a proceso, de hecho el INE le suspende su credencial, le suspende su personalidad como persona. ¿Por qué? Porque no es un ciudadano. En el momento que está sujeto a proceso, desaparece del Instituto Nacional Electoral, porque tiene proceso penal. Ya recuperando su libertad, nuevamente tendrán que actualizar su identificación INE. Pero bien, ¿por qué se da la extorsión con estas personas internas o privadas de la libertad? Son tratados como animales por las autoridades, ¿cierto? Por eso se manifiestan de una manera tan agresiva llamada motín, que es donde ellos reflejan las peticiones por medio de agresión. En los motines que se han dado en los cerezos, y más en ese que les acabo de mencionar, Gordo de Xochiaca, por lo general piden la destitución del director o la directora, o del comandante en seguridad, el que se encuentre en ese penal, en ese reclusorio. ¿Por qué? Voy a hablar específicamente de Gordo de Xochiaca, unos minutos. Este penal tiene dos áreas, una es para procesados, otra para sentenciados en el mismo penal. Internos que han obtenido su libertad y que nos comentan que tienen que pagar por día por vivir en una celda. Viven 10, 12, 15, hasta 20 internos en una celda de 4 por 3 metros. Tienen que pagar por alimentos. Tienen visitas solamente una vez a la semana, pero les exigen dinero. ¿Cómo ingresa dinero a los centros penitenciarios, a las cárceles? Pues como todo ser humano y como mexicanos que somos, siempre ingeniamos o vemos la manera de facilitarnos la vida, de que un producto sea mejor que otro y elegimos el mejor, ¿verdad? Pues bien, aquí usamos el ingenio y vía telefónica solicitamos que nos depositen a una cuenta de un interno que se encuentra también recluido. Ese interno tiene capacidad económica, recibe el dinero en su cuenta, habla por teléfono para confirmar y ya le pagan al preso, al interno, pero curiosamente le descuenta un porcentaje por hacerle el favor. Esta práctica se lleva a cabo en ese penal. Tenemos dos personas que nos documentaron totalmente de todo, cómo se lleva a cabo la vida dentro de las prisiones. El personal llamado custodia o personal de vigilancia y custodia, que es el que corrompe a las familias desde que van a ingresar, a dejarles alimentos, ropa, desde ahí ya les están pidiendo un ingreso, una mochada. Hay que tomar en cuenta que hay grupos étnicos, personas indígenas que ni siquiera hablan el español, no hablan la lengua y están recluidos y son los más vulnerables por esas autoridades, empezando por los directores, comandantes de seguridad y posteriormente con los custodios, que son los que tienen trato con ellos. Los derechos humanos se han metido un poco a esta prisión y los han sacado. No tienen tanto poder en el Estado de México. Cuando un reo o un interno se inconforma, lo hace vía telefónica y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México solo envía un comunicado para que se manejen medidas precautorias suficientes y necesarias para garantizar la integridad física y psíquica del preso o del interno. Qué curioso. Prisiones de la Ciudad de México, donde un preso o un interno se manifiesta
de inmediato por el teléfono, pide la intervención de derechos humanos y le mandan un visitador adjunto, quien certificará su estado físico y psíquico. Lo aislará en ese momento para garantizar que no sufra daño o riesgo si es por personas de la misma prisión o por las autoridades. Y las autoridades pues lo tienen bajo observancia. No así en la prisión que les acabo de manejar, la del Estado de México. Qué curioso, pagar por vivir, y cuando el jefe o comandante decide sacar a esas 20 personas de esa celda, las echa en los pasillos o en los andadores, en los patios, esa celda ya tuvo comprador y me comentan que las venden hasta en 10,000 pesos. Habría que ver si Gobernación tiene conocimiento, la Secretaría de Gobernación tiene conocimiento de lo que hacen en los penales de los estados de México, como Barrientos, como Gordo de Xochiaca, que es en el que estamos enfocados, y poner un poquito atención y remedio, ¿verdad? Porque no es válido, es gente que carece de recursos y que les cobren 10,000 pesos por una celda que ni siquiera les dan título de propiedad, ya les están vendiendo la cárcel. Pero bueno, así manejan los custodios de las cárceles. ¿Hay mujeres y hombres? Claro que hay mujeres y hombres presos. Hay división, hay cárceles para ellas, para personal femenino. Incluso ellas pueden tener, si ingresaron a la prisión de embarazadas, hay lugares donde pueden tener a sus bebés, a sus niños. Lo que se trata de evitar es que se violenten sus derechos, sus garantías como seres humanos. ¿Están privados de la libertad? Sí, es una privativa de libertad, mas no de sus derechos como ser humano. Eso es lo que tendremos que analizar, o mejor dicho, el personal que trabaja en las prisiones, ¿verdad? La penitenciaría Santa Marta Catitla está en la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa, y tiene dos prisiones muy grandes, muy viejas. Santa Marta, que es para hombres, para personal varonil, pero también hizo su prisión a las mujeres. Ya están en un área donde también cuentan con edificios y con los servicios que requiere un ser humano para vivir, recluido, privado de su libertad o recluido, ¿verdad? Todos merecemos respeto, aún privados de la libertad. ¿Qué es un cerezo? Y aquí nos dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Condena los hechos de violencia ocurridos, como les manejo, en varios penales del país. En el Centro de Reinserción Social Cerezo, de Cieneguilla, Zacatecas. Un penal por ende violento. Se encuentra al norte del país y colinda con Durango y son muy violentos ahí, ya que en 2 días han perdido la vida 17 personas privadas de la libertad, y demanda a las autoridades correspondientes la exhaustiva investigación, curiosamente, en los penales del norte del país, hasta que llegan a Tijuana, al Penalito, que es un penal grandísimo, donde alberga incluso extranjeros. Pero ¿por qué se enfocan a los penales del norte y no a los que se encuentran en el centro del país, en la Ciudad de México y sus alrededores, Estado de México? ¿Por qué en el Estado de México no toman en cuenta los derechos humanos, que las personas también necesitan atención, ser escuchadas y ser protegidas de una o de otra manera? Se enfocan a los penales con índice de violencia y que se encuentran al norte del país, pero habrá que ver el porqué, ¿no? Los derechos humanos han sido muy cautelosos para dar la información que publican y que mandan por comunicados para evitar que las personas sufran riesgo, bien sea por internos o por autoridades cuando se encuentran privadas de la libertad. Pero dice que cómo es la vida en la cárcel. Las personas que se encuentran en la cárcel viven en una lucha constante, rodeado de individuos que los controlan y ni siquiera tienen derecho a sus posesiones ni a la intimidad. Se había hablado que personas ya casadas tenían derecho a visita conyugal, ahora ya la etiquetaron con visita íntima. Le solicitan varios requisitos para que su esposa, deben comprobar que es su esposa en primera, para que su esposa, cónyuge, pueda ingresar a tener intimidad con ellos. Se hablaba que anteriormente en las prisiones violaban a las mujeres que iban de visita. Esto se ha detenido. Ya las autoridades han puesto métodos como electrónicos, como cámaras de circuito cerrado. Tenemos una prisión de lo más avanzado aquí en nuestro país, se encuentra en Toluca, altiplano, que todo es monitoreada las 24 horas día y noche. Incluso las personas internas
que se encuentran ahí son de alto nivel, personas con potencial económico e intelectual y que manejan masas, son monitoreadas ahí las 24 horas del día, incluso hasta en el baño. Tienen permiso de salir al sol 1 hora, ejercicio, les dan biblioteca. Este centro de redactación de alta seguridad llamado, se encuentra en altiplano, llamado Almoloya, los tiene en aparente buen estado. Cuentan con médicos, cuentan con cirujanos, cuentan con comedor, cuentan con escuela para su readaptación. Se maneja que para que una persona se readapte debe tener convivencia con su familia. A pesar de ello, no romper el vínculo familiar. Debe tener espacios para estudiar, para hacer deporte y sanearse. Pero ¿qué pasa en las prisiones? Que se les vende todo tipo de producto y el interno o el preso busca una salida y se echa a perder más consumiendo algún tipo de estas cosas. Pero hablamos de que tienen derecho a la intimidad, no, ni a sus posesiones, nada es de ellos. Incluso su vida está en constante riesgo. Además no reciben ningún tipo de enseñanza o educación que les sea útil cuando puedan obtener su libertad. Eso es en las cárceles o los penales que se encuentran en el Estado de México, donde lo único que tratan es de subsistir, de pasar un día más. No así, por ejemplo, en las de la Ciudad de México, que les dan escuela, les dan gimnasios, les dotan de algunos beneficios para que puedan obtener una libertad anticipada, por medio de su conducta, claro. Prisiones donde están sobresaturados, súper saturados. Hablábamos de qué manera ayudar ahorita en la etapa de COVID a los reclusos, a las personas que se encuentran privadas de la libertad. Y alguien mandó un comunicado diciendo, enviándoles dinero, enviándoles medicamentos, pero ¿a quién se los damos? ¿A las autoridades? Bueno, nos queda la duda que si algunas personas altruistas quieren depositar en alguna cuenta, ¿quién recibiría o quién se los daría? ¿Cómo se los repartirían? Por lo tanto, pues no aplica. Es mejor un centro de acopio o que alguien, como grupos religiosos, grupos de algunas asociaciones civiles que ingresan a darles la ayuda, como los alcohólicos, como los neuróticos, pudiesen dotarles de ayuda que requieren los presos, los internos, pero hacerlo de manera personal y más económicamente. Sabremos que eso no tendría un fin, el que deseamos, ¿verdad? El fin que nosotros deseamos que tuviera. Sería mejor alimentos y ropa, alimentos, medicamentos. Aquí vemos que hay una sobrepoblación y por ende las infecciones, enfermedades están a la orden del día. Se ha hablado que en prisiones ha habido pandemias, han sido todos contaminados con varios virus y les han restringido de sus visitas totalmente hasta que pasen una cuarentena, y solo en ese momento, cuando hay fallecidos, las autoridades toman medidas. Debemos tomar en cuenta que somos seres vivos todos, presos internos o los que estamos en libertad. Todos estamos vivos y merecemos el respeto por parte de autoridades. ¿Cuál es la real función de los centros penitenciarios? Bien, proteger mediante el confinamiento seguro de las personas acusadas o sentenciadas por cometer un delito. Servir a través de la reinserción social de las personas recluidas una vez que recuperan la libertad. Proteger al personal penitenciario. Bien, la Secretaría de Gobernación les da varios requisitos a los presos, a los internos, para que obtengan una libertad anticipada. Habían dicho que si se casaban les obsequiaban un año, les reducían un año de pena. De ninguna manera, ya me documenté y eso no aplica. No existe una tesis, no existe una ley que diga que si un preso se casa en el interior obtendrá su libertad un año antes. No es cierto. La libertad la obtiene por su buen comportamiento, por haber reunido varias partes de la condena. Si tenían que reunir el 50% o el 60%, les pondrían incluso hasta un brazalete electrónico, como lo están manejando en la Ciudad de México. El brazalete electrónico no es gratuito, se los cobran por monitorearlos y que no rebasen cierto límite. La Secretaría de Gobernación
maneja que deben de tener cierto porcentaje, buena conducta, no encierros, castigos, no haber tenido fricción con las autoridades, y que su delito no sea calificado. Solamente así podrían obtener algún beneficio de libertad anticipada, principalmente la buena conducta. Bien, cuando las personas se ingresan a prisión, pues tienen un total desconocimiento, debe ser una vida drástica, un cambio de un giro completo. Nosotros, que somos libres, que estamos con nuestros seres queridos, desarrollamos nuestras funciones, las que queremos, las que nos gustan, y de repente que nos coarten toda esa libertad y nos metan a un mundo desconocido, sin que nada sea de nosotros, y que otra persona u otras personas nos controlen, nos extorsionen, nos vendan productos que no queremos, e incluso cuando ingresan las familias, que abusen de las hermanas, de las esposas. Debe ser un tema muy difícil el vivir una situación de este tipo, pero hay personas que ingresan una vez, obtienen su libertad, y al poco tiempo ingresan otra vez, reinciden, no aprendieron de la experiencia. Por eso las autoridades les sancionan con una pena más elevada. Obtienen su libertad después de una segunda ocasión y vuelven a cometer delitos en la misma cadena. No aprenden, ya son reincidentes o multireincidentes. Y las autoridades en ese tema son claras para dar el beneficio. Hacen que compurguen o que purguen su sentencia completa, porque no aprenden de la experiencia, no se rehabilitaron estando en prisión o en un centro de readaptación social, como lo piden las leyes. Pero bien, algo que pues, nos trae así como inquietos es ¿quién mantiene a los presos? En unos comunicados que tengo, una persona de sexo femenino dice, pues nosotros los mantenemos de nuestros impuestos. Pero es cierto lo que dicen las autoridades o lo que manejan en la opinión pública. El gobierno federal gasta en manutención, atención, lo que vale o cuesta un preso por día en un centro de reclusión. Dice que gasta en manutención en promedio 3,913 pesos diarios por persona. Bueno, eso manejan las estadísticas y las tengo bien documentadas, no las saqué de mi cabeza. ¿Por qué entonces las familias les ingresan alimentos, les ingresan ropa, les ingresan dinero para que puedan comprar sus artículos de primera necesidad y que son prohibidos? ¿Cuáles son prohibidos? Rastrillos, pero dentro de cuchillos. Entonces como que no es muy claro, ¿verdad? Pero bueno, valen 3,913 pesos por día. Y obviamente, pues las autoridades no subsidian ese gasto, es en base a los impuestos de todo ciudadano. Y varias personas me dicen, ¿cómo crees? Yo no creo que eso sea porque casi 4,000 pesos una persona libre, ni yo me los gasto que traigo vehículos. Pues es cierto. Entonces, ese es un total de 12,234 reos que hay en 8 penales privados. Es algo que yo no entendía, ¿por qué penales privados? Si hablábamos de que en México, en los 80s, hubo una persona detenida, ya obtuvo su libertad, ese señor se fugó de Lecumberri, se fugó de un reclusorio, se llama Alberto, o no sé si viva, tengo ahí el dato, Alberto Sicilia Falcón, el zar, un zar en ese tiempo. Ese señor quería comprar una prisión en la Ciudad de México, quería ser dueño de ella, tanto dinero tenía, tanto poder adquisitivo, pero ¿qué creen? Es una prisión, es un terreno, es una propiedad del gobierno federal. Sí, es cierto que tenemos bienes naturales no renovables, pero las prisiones, centros de readaptación social no están a la venta. Si hubiese personas con mucho dinero y esos cerezos se pudieran vender, ¿qué pasaría en el interior con presos que son dueños de las cárceles? Entonces,
pues no hay cárceles privadas, son para todos. No es porque tú cometiste un delito ligero, tengo una privada para ti. Tú tienes un delito más grande, que en teoría sí debería de ser. Debería haber una clasificación de reos por los delitos que cometen y clasificar para mandar a prisiones de mediana, alta y baja seguridad, como prisiones de paso para quienes podrán obtener a corto plazo su libertad, pero privadas no las hay. ¿Cómo viven estos señores, estas personas privadas de la libertad? 2 encuestas realizadas en cárceles mexicanas revelan las pésimas condiciones de vida de casi 250,000 de presos, hacinamiento, falta de atención médica y la necesidad de apelar a los familiares para garantizarse de la alimentación más básica. La familia tiene que ingresarles alimentos, entonces esos 4,000 pesos que manejan la alimentación más básica forman parte de una tendencia que se ha profundizado en los últimos meses y años. Y si es cierto, hay diapositivas y lo hemos constatado como abogados al ir a los locutorios, cómo las familias están formadas, hacen filas largas y llevan cobijas, les llevan suéteres, chamarras, alimentos. Por eso es que pues no es decir que no pagan eso, sino que no es creíble, ¿verdad? 4,000 pesos por día. Alguien nos dijo de unos familiares que en algunas prisiones los internos vivían mejor que si estuvieran en Cancún. No es creíble, alguien que pierde la libertad pierde todo. Pero bueno, el trato que reciben algunas personas en el interior. Y seguimos viendo lo que nos dicen. ¿Quién paga los alimentos de los presos? Se considera que en vista de que el Estado tiene la obligación de brindar a los internos una alimentación suficiente y adecuada, cuando incumple con dicho deber, desconoce indiscutiblemente la dignidad humana y viola los derechos a la vida, a la salud y a la integridad de las personas o de los reclusos. Y es cierto, medios de comunicación, tengo los reportes donde no les alcanzó la comida y por ende se ocasionó un motín en el cual solicitan la destitución del jefe de seguridad y del director. Les encarece el producto que fuman, no les dan alimentos, un maltrato y extorsión constante por el personal de seguridad y custodia. Sentimiento al estar en prisión. El hecho de estar encarcelado y en privación de la libertad trae consigo consecuencias psicológicas importantes. Estas pueden desarrollar una cadena de reacciones y distorsiones afectivas, cognitivas, emocionales y perceptivas. Todo eso provocado por la tensión emocional dentro del ambiente penitenciario. Claro, vivir con pura gente maleante, peligrosa, cuando alguien comete un delito de menor, como un imprudencial, un choque, y que tiene que llegar a una prisión, yo imagino que el convivir con gente peligrosa, pues psicológicamente los ataca, tanto a ellos como a su familia, y para que se reinserten a la sociedad nuevamente, pues va a ser un poco difícil porque ya llevan las cadenas, ciertos traumas que vivieron al estar en hacinamiento, distorsiones afectivas, cognitivas y emocionales, así como perceptivas. Deben de tener un temor a la autoridad increíble al ver personal uniformado y creer que los van a golpear, extorsionar y meter a una celda de castigo o a un calabozo. Debe ser difícil, pero así la viven. Nuevamente, el dato que nos manejan de que una persona cuánto gasta por día en una prisión. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, indicó que al gobierno le cuesta más de 3,000 pesos diarios mantener a un reo en alguna cárcel privada. Aquí ya nos maneja 3,000 y en el anterior 3,900, casi 4,000, pero dice que más de 3,000 pesos. Una celda de 3,000 pesos con colchón, con clima y con televisión. ¿Cuántas cárceles hay en México? En México existen 447 prisiones
y que se distribuyen de acuerdo con la autoridad a cargo de 5 federales. Las prisiones federales son las que, precisamente el nombre lo dice, son las que albergan a internos que se encuentran recluidos por el delito federal, bien sea armas, posesión de droga, delitos que no son del orden común y son muy pocas las que se tienen, pero aquí es lo contrario a las que serían del orden municipal, ¿verdad? Las federales están irrigadas en todo el país y contamos con 330. Dicen que estatales 103, municipales y 9 del gobierno del Distrito Federal. En la Ciudad de México es donde se dice que 9, porque también se integran ahí las de menores infractores. Menores infractores son personas que cometen delitos antes de tener la mayoría de edad, que son los 18 años. Aquí las están integrando y por eso nos da en la estadística 9 prisiones en la Ciudad de México. De hecho, algunos estados, cuando tienen menores infractores, los canalizan desde los estados a las prisiones que se encuentran en la Ciudad de México. Bueno, las prisiones por fuera, ¿verdad? Pero por dentro es un tema diferente. ¿Existe diferencia entre una prisión y penitenciaría? Sí, claro. Actualmente la institución penitenciaria es la cárcel o la prisión, pero la denominación puede ser diferente, así como su organización administrativa y sus métodos y características. Centros penitenciarios abiertos o cerrados, de mínima seguridad o máxima seguridad, hospitales o centros psiquiátricos penitenciarios. Bien, yo me lo comenté y vi, reclusorios son preventivos para darle seguimiento al proceso y que ahí puedan obtener su libertad. En los estados de México también hay una división, ahí son cerezos, ceferezos cuando son de orden federal, pero penitenciarías ya son cuando cumplieron, cuando ya les llegó, les dieron sentencia confirmada, condenatoria, y que van a pasar muchos años en la cárcel. Ahí se les envía a una penitenciaría, la que les acabo de manejar de la Ciudad de México, Santa Marta Catitla. Ahí ya va pura gente ejecutoriada, que ya agotó su tercera instancia, que es el amparo. Entonces, ya teniendo confirmado el amparo, que la justicia de la Unión no lo protege ni ampara, de inmediato los canalizan a una penitenciaría a compurgar las penas. Penitenciaría para compurgar penas, cerezos, ceferezos, preventivos, son para llevar a cabo el proceso, para comprobar la inocencia o culpabilidad de la persona. Las medidas de seguridad que tienen, y que las vemos por el exterior: malla ciclónica arponeada, bueno, un piquete de eso causa gangrena, ¿verdad? Además cuenta con personal de seguridad y custodia que siempre está atento a que no se vaya a dar alguna fuga. También cuentan con torres de vigilancia. La mayoría de prisiones ahora, como lo es Santa Marta Catitla, preventivos, prisiones de algunos estados, cuentan con alambres. ¿Por qué? Para evitar que se dé otro evento como Kaplan, que llegó a un patio de una cárcel en un helicóptero y pudo ser liberado. Entonces, en base a las experiencias de vida y en las prisiones, el personal de gobernación determinó que se metieran alambrones en el patio para evitar que bajara un helicóptero y que ahí se atoraran las hélices. ¿Cómo se vive del interior de las cárceles? Bien, en las cárceles de la Ciudad de México, quienes no tienen dinero para pagar a custodios por su protección, sufren constantes abusos y son víctimas de torturas y malos tratos. El lugarteniente es quien paga la nómina a los internos que hacen funciones de seguridad, vendedores de producto y todo aquel que trabaje para él. Esa diapositiva es algo así como chusca. Están dos reos colgados y uno le dice al otro: ¿por qué estás tan contento? Y el otro contesta: porque me trasladaron de una cárcel colombiana. Bueno, eso es chusco, ¿verdad? Se dice que en Colombia y Brasil las prisiones son peligrosísimas, y cuando alguien sale de una prisión de alta o máxima seguridad y la meten a una de mediana, pues es como peligroso, como poderoso, ¿verdad? Respetado, mejor dicho. Algo que manejan los internos o los presos sobre los alimentos. ¿Qué les ponen a los alimentos que consumen?
Bueno, ellos dicen que les ponen 2 productos y dice a cada uno nos da 4 tortillas, un poco de frijol y sopa. No queremos que nos echen sal de nitro y yodo porque nos está afectando la salud y pedimos que un médico nos revise. Bien, si es cierto, el yodo al ingerirlo constantemente nos va a mermar capacidades y envenenar, pero la sal de nitro es para minimizar el líbido sexual. Entonces las gentes que tienen esposa y quieran visita conyugal, pues no podrían funcionar, ¿no? Porque la sal de nitro es para evitar el líbido sexual. Y es lo que piden, bueno, en sus diapositivas que manejo, que dicen que no quieren que les echen esos productos, porque los enferman. Las prisiones con el personal de seguridad, indicándoles cómo se comunican desde las cárceles. Bien, eso es un tema curioso. En las cárceles hay teléfonos celulares. Bueno, eso es quien rompe las reglas, ¿verdad? Y ya habíamos platicado sobre la extorsión, que de esos centros penitenciarios o carcelarios saben las extorsiones bien pensadas, bien cerebrales. Pero también ahora la gente que no cuenta con el medio electrónico, dicen que hablar con un preso por el teléfono. ¿Cómo hablan los presos? Por teléfono, les cobran por ello, claro. Los presos solo pueden hacer llamadas a cobro relativo. El servicio telefónico que usan las prisiones debería ser gratuito, claro. Usted tendrá que establecer una cuenta con ellos para recibir llamadas. No. Cuando nosotros vamos para alguna situación jurídica, nos damos cuenta que ya tienen teléfonos pegados con sus tarjetas. Esas son de ellos, se las llevan sus familiares o al parecer las pueden comprar en el interior. Esos son los presos que no tienen capacidad para un teléfono celular. Pero de ahí salen las extorsiones, ya es otro nivel. Presos que se dedican a la extorsión, al fraude, a cometer ilícitos, como desde el interior están dando órdenes o indicaciones para que se efectúe el ilícito que ellos van a cometer, ¿verdad? Entonces sí hay teléfonos, pero a los que no tienen dinero tendrán que utilizar el teléfono que dota la institución para que puedan comunicarse con su familia. Aquí esto es una de las prisiones americanas, estadounidenses, donde el preso tiene llamada telefónica con su familiar, pero el familiar está en ocasiones a través de un cristal hablando con él. Se ven, se escuchan vía telefónica, pero no hay contacto físico. En otras como esos tienen casetitas donde pueden hacer llamadas a otro condado. Si se encuentran en California, pueden hacer llamadas a Texas, por ejemplo. Aquí en México no contamos con esto todavía, pero sí hay manera de comunicarse. ¿Cómo entrar a visitar a un familiar preso? Bien, las familias hacen larguísimas filas desde muy temprano. Incluso se sabe que algunas de ellas duermen en cartones fuera de la prisión para ser de las primeras en entrar. Ingresan con alimentos y ropa para su preso. Pero el personal de vigilancia o custodia, todo está prohibido. Y ahí entra la corrupción. Por extorsión, hay que entrarle para que dejen pasar alimentos. Hay que entrarle para que dejen entrar ropa. Pues lo que cuesta 3,000 y tantos pesos. Pero bueno, las largas filas que hacen las personas que tienen algún detenido y que van a ingresar a verlo en visita, alimentos, corrupción por personal que trabaja en los centros. Los directores de esos centros de readaptación social saben de la conducta del personal de vigilancia y permiten la extorsión, así como el mismo jefe de seguridad de esa cárcel sabe que es delito y lo permite. Es más que claro y publicado en medios impresos y ahora en redes la extorsión que se da por dentro, en todas las cárceles, práctica común y permitida. Ingresar producto y ya tuvo que entrarle, ¿verdad? Así como la venta de todo en el interior, todo tiene precio, desde el tener visita, hablar por teléfono, tener una televisión e incluso por tener visita conyugal. Pero lo que realmente deja ganancias de muchos miles de pesos son las sustancias prohibidas, que además de caras, cuando los detectan drogados son extorsionados por el personal de vigilancia. Y cuando no completan la cantidad, los mandan a zonas de castigo donde otros presos peligrosos los extorsionan por 2 lados.
Comisión Nacional de Derechos Humanos en las Cárceles. Tema de importancia, ya que algunos organismos no gubernamentales deberían permanecer en el interior de las cárceles para que observaran el trato y la prepotencia del personal de vigilancia, así como todo lo prohibido y que está a la vista y venta de todos. ¿Cómo les afecta psicológicamente? Pues claro, se despersonalizan, tienen desconfianza, distanciamiento emocional, distanciamiento psicológico, disminución de autoestima, pérdida de intimidad, síntomas de estrés postraumático, dependencia de la prisión como institución. Curiosamente, algunas personas prefieren estar en el interior que en la calle, ¿verdad? Qué curioso. Los primeros días de encierro es común que muestren signos de depresión, ansiedad, trastornos de sueño, así como desórdenes alimenticios, enfermedades digestivas recurrentes y una clara disminución del sistema inmune. Con los días el aislamiento y la exclusión total empieza a hacer otro tipo de estragos, o se adaptan. Mujeres que tienen en el interior a sus menores, a sus niños, también esos menores solamente podrán estar con ellas hasta antes de cumplir los 6 años y pasarán a otra instancia. Ya no les permiten tenerlos con ellas. Bueno, ya vimos que cuántas cárceles tenemos en México. La infraestructura penitenciaria nacional se conformó por 15 centros penitenciarios federales, 251 centros penitenciarios estatales y 53 centros especializados de tratamiento es para infractores, para menores infractores. Bueno, ya vimos cuántas cárceles hay, ¿verdad? El sistema penitenciario del Estado de México es el más grande del país, Estado de México, y cuenta con una población penitenciaria de más de 31,000 personas en 22 centros, con una capacidad para 13,000. O sea que están rebasando, hay una sobrepoblación de personas y por ende enfermedades. Indígenas presos. ¿Qué pasa con las personas de origen indígena? Tanto dentro como fuera de la privación de libertad, sufren graves violaciones de derechos humanos. Según ha podido constatar la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 20, a través del Sistema Nacional de Alerta a la Violación de Derechos Humanos. Una, porque no hablan la lengua, porque sus costumbres son diferentes, poca capacidad de retención, de asimilación y de integración hacia los internos con los que conviven. Por eso son vulnerables. Ahí los organismos no gubernamentales se han enfocado un poquito a brindarles la atención, pero de hecho, estas personas que no hablan el español cuando están en el juzgado, gozan de un traductor para que puedan entender lo que dicen o lo que se les dice. La comisión, ya en el interior de las prisiones, ha tomado un poquito más de respuesta. No en el Estado de México, en la Ciudad de México está metidísima. Psicología penitenciaria. Es una disciplina comprendida dentro de la psicología jurídica que se ocupa de la evaluación e interacción psicológica forense en el ámbito de la prisión. Los psicólogos penitenciarios tienen enfoques diferentes, siendo el mayoritario el cognitivo-conductual. Recordemos que para que hubiese en el interior de las prisiones personal capacitado, preparado, por lo general se cuenta con psicólogos, criminólogos, que eran abogados en derecho y se especializaban en la carrera de criminología, médicos, hay profesionistas en el interior para tratar las necesidades del personal preso o interno. La verdad es un tema que delicado y largo. Vamos a ver si a petición de ustedes damos una segunda parte con otros temas de la misma, sobre el mismo, pero en un subtema, algo que me han pedido. Pero bien, concluimos el día de hoy. Agradecemos la atención. Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, que da sus órdenes en su centro, recordándoles que ya estamos alineando y evaluando en el estándar S0500, anticorrupción para la administración pública, así como el S0301, que es elaboración de manuales. Ese su centro está abierto las 24 horas para que nos hagan una llamada, nos manden un correo
y quedamos a sus órdenes. Saludos a todas las personas que se encuentran en línea. Agradecemos su participación y presencia. Personal que se encuentra de manera presencial, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos su apoyo. Que tenga buena tarde.